Georg Friedrich Bernhard Riemann nació el 17 de septiembre de 1826 en Breslin, Hannover, Alemania. Riemann desde muy joven mostró una personalidad bastante tímida e introvertida, algo que mantuvo hasta su adultez. También de joven mostró habilidad para las matemáticas, además de recibir el apoyo de un profesor para que desarrollara su conocimiento, leyendo libros un poco más avanzados para su edad, y de tanto leerlos, prácticamente se los sabía de memoria, libros escritos por Adrien-Marie Legendre y Leonhard Euler. En 1840, Riemann estudió en el Liceo de Hannover, vivió un tiempo con su abuela, hasta que ella murió en 1842, por lo que cambiaría de escuela. A Bernhard se le consideraba un buen estudiante, ya que estudiaba con mucha disciplina cuando se lo proponía, pero a veces se le llegaba a considerar como un genio precoz. Riemann estudiaba teología en 1846 en la Universidad de Gotinga, por influencia de su padre, pero Bernhard, después de asistir a unas conferencias de matemáticas, decidiría hacer su cambio de carrera y estudiar matemáticas en esa misma universidad, donde se encontraban matemáticos de renombre, por ejemplo, Maurice Stern y Carl Friedrich Gauss. Después se trasladaría a la Universidad de Berlín para continuar sus estudios, donde también había matemáticos renombrados, como el matemático suizo Jakob Steiner, los alemanes Ferdinand Eisenstein y Carl Gustav Jacob Jacobi, además de Gustav Dirichlet. De todos ellos, Riemann aprendió de Eisenstein el uso de variables complejas en la teoría de funciones elípticas, pero el matemático que más influyó en la vida matemática de Bernhard fue Dirichlet, ya que había una conexión de pensamientos entre ellos dos sobre temas matemáticos. La forma de trabajar de Riemann se basaba mucho en la intuición, dejando en ocasiones de lado aquella rigurosidad que se tiene en matemáticas. Aunque suene un poco extraño todo esto, la realidad es que muchas de sus grandes ideas eran bastante claras, ya que no basaba todos sus trabajos en extensos y tediosos cálculos, y que fue justamente en la Universidad de Berlín cuando elaboró su teoría general de variables complejas, que formaría la base de algunos de sus trabajos más llamativos. En 1849 regresaría a la Universidad de Gotinga, pero fue hasta 1851 que entregaría para su revisión su tesis doctoral, que fue supervisada por Gauss. También fue muy amigo del físico alemán Wilhelm Eduard Weber, ya que mientras Riemann estaba en la Universidad de Berlín, él era asistente de Weber, que gracias a ese periodo conoció y mejoró sus conocimientos en física teórica. Además, Bernhard aprendió ideas importantes de topología con la ayuda del matemático Johann Benedict Listing. Riemann estaba lleno de grandes ideas. En su tesis doctoral toca el tema del estudio de la teoría de variable compleja, particularmente a lo que hoy se conoce como superficie de Riemann, introduciendo métodos topológicos en la teoría de funciones complejas. Todo ese trabajo se sustenta en los fundamentos de la teoría de variables complejas de Augustin Louis Cauchy y de las ideas de Victor Puiseux sobre puntos de ramificación. La tesis de Riemann fue bastante auténtica, en donde examinó las propiedades geométricas de las funciones analíticas, de las aplicaciones conformes y la conexidad de superficies. Pero como en todo, había que probar sus resultados, por lo que Bernhard utilizaría un principio variacional al que después llamaría como principio de Dirichlet, en honor a su mentor, aunque ese principio no surgió de las ideas de Dirichlet, ya que Gauss y George Green ya lo habían empleado. El 16 de diciembre de 1851, Riemann defendería su tesis y se convertiría en uno de los trabajos en matemáticas más impresionantes de su época. Después de demostrar su capacidad en matemáticas, Riemann se prepararía para poder obtener su habilitación como profesor en la Universidad de Gotinga. Riemann pasó un aproximado de 30 meses ordenando y estudiando detalladamente todo sobre su trabajo de habilitación, que trataría sobre la representabilidad de funciones por series trigonométricas, que fue donde surgirían las condiciones para que una función tenga una integral, lo que hoy se conoce como la condición de integrabilidad de Riemann. Como segunda parte de todo el trabajo, estudió un problema que describiría de esta manera. En trabajos anteriores han mostrado que si una función posee tal o cual propiedad, entonces puede representarse por una serie de Fourier, por lo que podemos plantear una pregunta inversa. Si una función puede representarse por una serie trigonométrica, ¿qué se puede decir de su comportamiento? Además de sus trabajos, Bernhard tenía que dar 3 ponencias ante todos los catedráticos. 2 eran sobre electricidad y una era sobre geometría. Gauss
el príncipe de las matemáticas, tenía que elegir una de esas tres, así que Gauss eligió que hablara sobre geometría, una geometría llena de controversias, y que debemos agregar, se tenía que enfrentar al fantasma de la geometría de Euclides. El tema era sobre las hipótesis que subyacen a la geometría, con fecha de presentación 10 de junio de 1854, una fecha que cambiaría el rumbo de las matemáticas para siempre. Bernard lo dividió en dos partes. Primero planteó el problema de cómo definir un espacio n-dimensional y finalizó dando la definición de lo que hoy llamamos espacio riemanniano. En pocas palabras, él mostró una hipótesis de la curvatura del espacio, sin usar ninguna figura o fórmula, para buscar un mejor entendimiento en lo que él buscaba explicar. Bernard generalizó en esa conferencia las propiedades de las curvas y superficies de forma tal que pudieran aplicarse a los espacios. Así que la curvatura de una superficie se define casi de la misma forma que la curvatura de una línea, excepto que ésta no tiene por qué ser la misma en todas las direcciones. Uno de los objetivos principales de la charla de Riemann era dar la definición del tensor de curvatura. En la segunda parte de la ponencia, Bernard planteó profundas preguntas acerca de la relación entre la geometría y el mundo en el cual habitamos. Riemann preguntaría lo que es la dimensión del espacio real y qué geometría lo describe. Una ponencia que se tornaba algo compleja para algunos, pero no para Gauss. Al parecer él fue el único que podía entender todo lo que Riemann hablaba, ya que Gauss había averiguado que la curvatura en un punto cualquiera de una superficie puede definirse útilmente como el producto de las curvaturas mayor y menor de todas las líneas que constituyen la superficie en dicho punto. En breve, una superficie de curvatura positiva es una que siempre da vueltas para encontrarse a sí misma, como la cáscara de un huevo, mientras que una superficie de curvatura negativa sería como una silla de montar, en donde el producto de una curvatura positiva y una negativa resulta negativa. El eminente Carl Friedrich Gauss también había encontrado que la curvatura de una superficie puede definirse no solo en términos de una persona que mira la superficie desde el exterior, sino equivalente en términos de mediciones realizadas dentro de la delgada superficie. El buen Bernard Riemann ampliaría esta idea hasta dar una descripción matemática exacta de la curvatura del espacio. En el sistema cartesiano, las líneas de referencia son líneas rectas en un plano. En el globo terrestre, las líneas de referencia son las de latitud y longitud. En un huevo, pudieran ser círculos en una dirección y óvalos en otra perpendicular. En el reflector de un faro, pudieran ser círculos en una dirección y parábolas en otra perpendicular a esta. Bernard se dio cuenta de que toda superficie o espacio de su geometría superior podía trazarse por medio de distintas redes de curvas de referencia, y halló que las ecuaciones escritas en términos de un sistema de coordenadas a menudo podían ser ampliamente simplificadas al escribirse en términos de un conjunto distinto de curvas de referencia. Uno de los más prácticos conjuntos de curvas de referencia está formado por las llamadas geodésicas. Una geodésica es el camino de la distancia más corta entre dos puntos. En un espacio plano es un segmento de línea recta. En una esfera es un arco de un círculo máximo análogo al que siguen los viajes aéreos intercontinentales. En una superficie irregular, en forma de lámpara o en un espacio curvo, puede ser cualquier tipo de curva. Al manipular ecuaciones diferenciales elaboradas para minimizar las distancias, Riemann encontró que podía trazar redes geodésicas de líneas de referencia y seguir la curvatura de cualquier espacio desde 3 dimensiones hasta n dimensiones. Por tan prestigiosas investigaciones llenas de calidad, Georg Friedrich Bernhard Riemann ponía su nombre en lo más alto del Olimpo de las matemáticas. Pero fue casi 60 años más tarde que el trabajo de Riemann tomaría un uso de máxima importancia en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Después de la hazaña de Riemann con su ponencia, se le daría la oportunidad de dar clases. Durante esa época, Bernhard se dedicaría a trabajar arduamente en sus investigaciones sobre ecuaciones diferenciales parciales y mejorando en su trabajo como profesor, incluso llegando a superar sus problemas de timidez y de autoestima, a pesar de tener muy pocos alumnos cuando impartía clases. En 1855, después de la muerte de Gauss, su cátedra se le cedería a Gustav Dirichlet, por lo que la cátedra de Dirichlet quedaba vacante. Muchos pensarían que era el momento de cederle esa cátedra personal a Riemann, pero no fue así. Tuvieron que pasar 2 años para que eso ocurriera, justamente en 1857. Riemann fue un matemático que investigaba demasiado,
por lo que algunos de sus trabajos, que no pudieron terminarse por él, tuvieron que ver la luz después de su muerte. Pero antes de hablar de ese triste momento, mejor mencionaré sus colaboraciones con matemáticos de Italia. En 1858, los matemáticos italianos Enrico Betti y Felice Casorati hicieron un viaje con destino a la Universidad de Gotinga, donde se toparon con Riemann. En esa ocasión compartieron ideas sobre topología, una plática que fue grata en partes iguales y que sirvió como estímulo para que Bernard tuviera el ánimo de viajar a Italia en el futuro. En 1859, Gustav Dirichlet había muerto, por lo que la máxima cátedra de matemáticas en Gotinga sería cedida a Riemann y también formaría parte de la Academia de Ciencias de Berlín. Durante esos años, Bernard Riemann había enviado un informe sobre el número de primos menores que una magnitud dada, considerado otra joya matemática, una obra que cambió de manera significativa la dirección de la investigación matemática. Riemann, en ese trabajo, indagaría la función z, aquella que usaba muy constantemente Leonhard Euler, en donde la suma es sobre todos los números naturales, mientras que el producto es sobre todos los números primos. Así que Bernard se cuestionaría esa idea. ¿Por qué no ver de otra forma aquella función z? Verla como una función compleja en vez de como una función real, haciendo algunas excepciones triviales. En ese informe, afirmaba que la función z tiene una infinidad de raíces no triviales, y que parecía probable que todas ellas tuvieran parte real 1 sobre 2. Y como podrás darte cuenta, a esto se le daría el nombre de la hipótesis de Riemann, que a la fecha es uno de los problemas del milenio. Bernard estudiaría la representación en series de la función z y encontraría una ecuación funcional para la función z, todo con el propósito de estimar el número de primos menores que un número dado, que con los años se fueron probando. En 1862 contrajo matrimonio con Elise Koch y después tuvieron una hija. Lamentablemente, Riemann siempre careció de una buena salud, por lo que contraer una enfermedad era bastante grave para él. Unos meses después de casarse, se enfermaría de una gripe que parecía inofensiva, que desafortunadamente se convertiría en tuberculosis. Así que le recomendarían los doctores que se trasladara a un lugar con un clima templado, por lo que viajaría a Italia para superar su enfermedad. Pasaría en tierras italianas las temporadas de invierno, donde no desaprovechó la oportunidad de entablar comunicación con matemáticos italianos, en especial con su amigo Enrico Betti. Aunque esas colaboraciones durarían poco, la salud de Riemann empeoraba, y más porque eran constantes sus viajes de Alemania a Italia, desde 1862 hasta 1866, solo para evitar el crudo invierno que se presentaba en tierras alemanas. Muchos de sus colegas sabían que estaba por llegar su final, incluso Richard Dedekind veía cómo su colega moría lentamente. Un día antes de morir, Bernard Riemann se pasaría el día sentado bajo una higuera, contemplando el grandioso paisaje y a la vez continuando con su trabajo final, que no pudo terminar. El 20 de julio de 1866, en Selasca, Italia, moriría Bernard Riemann. A través de la historia, hemos escuchado sobre matemáticos que hicieron aportes a su muy corta edad. Bernard Riemann es parte de esos matemáticos que no sobrepasaron los 50 años, pero que hicieron históricos aportes, no solo en matemáticas, también incursionando en la física. Riemann murió antes de cumplir los 40 años, dejando un legado impresionante. Y sí, quizá usted conoce el nombre de Riemann por la hipótesis que lleva su nombre, un problema que desde 1900 formó parte de los 23 problemas no resueltos de David Hilbert. Tanto era el entusiasmo de Hilbert que llegó a comentar que si se llegara a despertar después de haber dormido 500 años, lo primero que preguntaría es si la hipótesis ha sido probada. Tanto es el furor que causa esta conjetura, que quien llegue a probarla conseguirá fama, reconocimiento mundial, etc. Pero después de más de 150 años, nadie ha tenido el honor de demostrarla. Para que te des una idea, Riemann en su momento encontró 3 ceros no triviales. En 1953 se conocían más de 1000, gracias a Alan Turing y su habilidad con los ordenadores. Por lo que este problema pasa a otro nivel, uno donde las computadoras tendrán mucho que ver. En el 2004, el número de ceros no triviales llegaban hasta los 10 billones. Los años pasan y miles de personas están en la búsqueda de dar con el resultado final.
de esta famosa hipótesis, y más con el incentivo de $1 millón a quien lo logre, y quizá hace falta otro genio como Grigori Perelman para lograr tal hazaña. Recuerda, matemáticos de todas las partes del mundo han crecido escuchando la historia de esta hipótesis, y también han muerto sin saber si hay esperanzas de que se dé con la respuesta final. Para todos sería un honor presenciar un hecho como ese. Si ya presenciamos lo que fue la resolución de la conjetura de Poincaré, ¿por qué no imaginar que uno de estos días se dé la noticia sobre la respuesta a esta conjetura, y a la vez un problema menos que resolver en matemáticas?